titulado este mensaje El cuarto milagro, y quiero literalmente comenzar a leer el texto que se encuentra en el libro de Marcos. Hoy no lo he puesto ahí en la pantalla, pero me gustaría que pueda escucharme con atención. Y dice Marcos 2, capítulo 2, del versículo del 1 al 12. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz que Jesús estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Y entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijeron al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaba pensando, y él dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados son perdonados, o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad también para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos, y ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios, diciendo: jamás habíamos visto cosa igual. Jamás hemos visto cosa igual. Y me gustaría que te pudieras concentrar en este momento, que tus móviles los pudieras silenciar. Hemos visto esta mañana aquí, ¿dónde está María Jesús? Mientras cantaba estaba mandando WhatsApp, estaba con el móvil en la mano, ¿no? ¿Qué era entonces? Que estaba con la letra. Al grupo de alabanza se les deja, ¿verdad? Ahí he abierto los ojos, digo, qué maravilla que antiguamente teníamos unos papeles así de grandes que teníamos que ir sacando papeles para poder cantar las canciones, ¿no? Era un chiste de estos malos, pero quiero sí que puedas silenciar tu móvil. Y si suena, entonces queda en propiedad de la iglesia para poder vender y arreglar también las goteras. ¿Amén? Hermanos, las aglomeraciones no son buenas. Jesús estaba en casa, por así decirlo. Es lo que dice el texto. Jesús estaba en casa, ¿no? Y he titulado esta predicación El cuarto milagro, porque es cierto que en el libro de Marcos es el cuarto milagro que Jesús relata o que Jesús hace. Aunque en los evangelios cronológicamente es el octavo, pero como estamos viendo el libro de Marcos, lo he titulado El cuarto milagro porque es el cuarto milagro que Jesús hace, que la Biblia nos enseña. Y Jesús está en casa, y en esa casa hay una aglomeración. No sabemos si era casa de Jesús, porque hay algunos otros textos que también hablan de que estaba en casa Jesús, o era casa de un familiar, pero lo que sí sabemos que era un lugar que para él era conocido, que era un lugar cómodo, que era un lugar que había visitado en otras ocasiones. Y la realidad es que había una aglomeración de personas en la puerta, porque Jesús estaba en ese lugar. No sabemos qué hacía exactamente esa aglomeración, pero sí sabemos lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba predicando la palabra de Dios. ¿A cuántos de aquí les gustan las aglomeraciones? A ninguno de nosotros nos gustan las aglomeraciones. Yo detesto cualquier tipo de aglomeración. Me produce ansiedad, me produce inquietud, nerviosismo. Y en aquel lugar había una gran aglomeración. A nadie le gusta estar en medio de una aglomeración, en medio del tráfico. Sobre todo aquellos que venimos o que hemos visitado ciudades grandes, sabemos lo que eso acontece. En un lugar donde quizás te tarda 15 minutos en llegar, tardas 1 hora. Por los atascos. A nadie le gusta estar en medio de grandes colas en un centro comercial para pagar una camiseta de 3 euros del Primark, ¿verdad?
A veces vas a las tiendas a comprar una prenda que vale 3 euritos, 2 euritos y te tienen allí 30 horas para poder pagar, ¿no? Por las colas que hay, ahora más en fiestas navideñas, por así decirlo, ¿no? A nadie le gusta esperar cuando está haciendo un trámite burocrático. A mí me desespera eso, ¿verdad? Hay gente que le desespera eso y no voy a mirar a quién, pero yo sé, tú sabes por qué estoy hablando, ¿verdad? Algunos por ahí se ríen por esta área. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú solicitas algo y parece como que te van a dar respuesta cuando ya te den sepultura, ¿verdad? De la cantidad de trámites, de gestiones, de papeles que hay que meter dentro, como hay tantos casos, hay una gran aglomeración, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez el Black Friday de Estados Unidos. Ese día donde se celebra el día de las rebajas, de la rebaja. Es decir, que si un televisor cuesta $1000, te los puedes encontrar ese mismo televisor por 200. ¿Y qué hace la gente? Hace unas colas tremendas, acampan allí con tal de que en cuanto abran la puerta, conseguir el objeto deseado. Pero ¿qué pasa en esas aglomeraciones? ¿Habéis visto vídeos de esos? Que hay peleas, discusiones, la gente se empieza a pegarse puñetazos los unos a los otros, la gente empieza a saltar por encima de la gente, todo es un caos. Bueno, en este caso no había puñetazos, patadas, ni gente subiendo por encima de otra, pero sí es cierto que en la casa había una gran aglomeración. Y yo me pregunto, ¿qué hacía la gente allí? Sabemos lo que hacía Jesús. Jesús estaba predicando la palabra, pero no todos en una aglomeración van para la misma cosa. De hecho, si lees entre líneas el pasaje, vemos que había algunos por ahí que no estaban tan de acuerdo con la teología de Jesús. Seguramente algunos estaban allí porque querían escuchar a Jesús. Otros seguramente estaban allí porque querían ver si realmente Jesús resucitaba a los muertos, si realmente Jesús sanaba a los enfermos, si realmente tenía un discurso diferente al resto de los fariseos, de los maestros de la ley. Quizás otros estaban simplemente por intereses personales porque querían conseguir algo, o quizás otros estaban ahí para intentar acusar a Jesús de una teología errada y poder condenarlo, como dice la Escritura, que algunos ya pensaban dentro de sí, ¿quién es este para perdonar los pecados? O sea, en una aglomeración no todos están para un mismo objetivo. Dentro de poco tendremos una gran aglomeración, ¿verdad? Viene la cabalgata de los Reyes Magos. ¿A cuánto le gusta la cabalgata de los Reyes Magos? A todos nos gusta, ¿verdad? La cabalgata, o a la mayoría, ¿no? Pero no todos van para ver los Reyes Magos. A algunos eso les provoca ilusión. A mí me encanta, me provoca mucha ilusión. A mi hermano le encanta porque se sube detrás de las ruedas de las carrozas y engancha las bolsas enteras de caramela y se las lleva. Eso lo hacía cuando era pequeño, es decir, hace un año atrás. ¿No? Otros van por obligación, porque tienen que llevar a su hijo. Dicen, mira, a mí la Navidad, los Reyes Magos no me provocan ninguna ilusión. Es lo contrario, estoy deseando que terminen las fiestas ya, por así decirlo, ¿no? Otros quizás vayan porque no les queda remedio, otros aprovechan la cabalgata porque dicen, así luego quedo con mi amigo y me voy a beberme por ahí un cubatita sin que mi esposa se dé cuenta, tal, para acá, para allá, ¿verdad? Dependiendo cada uno, tienen objetivos diferentes, distintos. Es decir, que la aglomeración de personas no siempre tiene un mismo interés. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque lo que la historia nos cuenta es una historia que por un lado hay felicidad, pero por otro lado hay mucha tristeza en medio de la aglomeración. Dice la palabra que llegaron 4 hombres que le llevaban a un paralítico y como no podían acercarlo a Jesús, por causa de la multitud, de la aglomeración, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la cabilla en la cual estaba acostado el paralítico. No sé si estás viendo la escena, pero lo que la escena se ve es una multitud muy grande y 4 personas subiendo por un tejado a un paralítico, abriendo una abertura donde Jesús está abajo, y las aberturas de antes no eran las aberturas estas. O sea, no había techo de escayola, no había plaquitas, eran casas hechas de barro y paja.
Así que para abrir la abertura y Jesús está abajo, allí se armó la marimorena. ¿Te imaginas el polvo cayendo por aquel lugar? ¿Qué haríamos si hoy intentaran abrir el techo? Rápido llamamos a la policía, ¿no? Aquí hay un loco que está abriendo el techo, venir, detenerlo, llevárselo, corriendo, ¿no? Pero esos 4 hombres querían llegar a Jesús, pero la multitud no los dejaba. Lo que yo veo ahí es una historia muy triste, porque hay mucho egoísmo. Es decir, hay un hombre que está paralítico, que está no en una silla de ruedas, no tiene una silla de ruedas mecanizada, sino está tumbado en el lecho, está viendo a 4 personas intentando acceder y no eres ni capaz de echarte a un lado por tal de que esa persona acuda a Jesús. O sea, lo que yo estoy viendo en esa escena es un deseo de 4 personas de llevar a alguien a Jesús, pero por otro lado una aglomeración, una multitud que no es capaz de poner en prioridad las necesidades de otros porque están mirando para sí mismas. Y es triste tener que ver esto, pero estaba ocurriendo en la misma casa donde Jesús estaba. Este es el mismo clamor que se escucha hoy en la sociedad y a veces incluso también dentro de la iglesia, tristemente. Donde te dicen: aquí cada uno va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío. ¿No? Aquí lo tuyo, Rubén, lo tuyo es mío, y lo mío también es mío. Eso es lo que hoy se ve a nivel mundial. Eso es lo que hoy estamos enfrentando. La gente no quiere saber nada de Dios, ni cómo piensa en Dios, pero también hay gente que está dentro de la aglomeración religiosa donde quiere cerrar su ojo ante una necesidad que es real. Esta mañana estaba atendiendo unos asuntos esta mañana me mandaron un mensaje de alguien que estaba en el hospital y tuve que ir a visitarlo a primera hora y cuando visité a esa persona que estaba enferma, pude estar orando por ella, charlando con las personas que estaban en la habitación, pero cuando salía de la habitación, empecé a ver habitaciones y los enfermos allí y no había nadie acompañándolos. Nadie. A mí se me saltó un lagrimón, porque es que no era una habitación, es que iba una tras otra, había una, pero el otro enfermo estaba solo, iba otra y estaban vacías. Y yo decía, qué pena, qué triste es, ¿no? Que esta sociedad ni siquiera pueda atender a personas que están pasándolo bastante mal. Y quiero decir algo, aquellos que queremos ayudar, aquellos que queremos llevar un mensaje de esperanza, nos vamos a encontrar con la opresión de personas que con sus actitudes desean que no nos acerquemos a Jesús. Nos vamos a encontrar con eso. Y yo te quiero decir que no te rindas, porque yo creo que cuando uno es persistente, uno regresa a casa con su milagro. Cuando uno es persistente, uno regresa a casa con su milagro, al igual que regresó esta persona que estaba encamillada. Yo te quiero animar a que no te fijes en esos que continuamente forman aglomeraciones para que tú no llegues a Jesús, sino todo lo contrario, que seas de esos que vean cómo llegar a Jesús a pesar de las complicaciones. Complicaciones, hermanos, tenemos todos en la vida. No hay nadie que se salve de este mundo, de la complicación, de las dificultades de la vida. Pero tú tienes que entender que por encima de las complicaciones hay un Dios que no te va a dejar, que no te va a soltar y que desea hacer un milagro en tu vida. Yo no sé cómo tú viniste a este lugar, yo sí sé cómo vengo yo a este lugar en el día de hoy. Y yo necesito tener un encuentro con el Señor. Necesito tener un encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque son muchos obstáculos que se ponen por delante para intentar que mi mirada se desenfoque en vez de estar enfocado en la presencia de Dios. Y esto es un peligro que tú y yo hoy tenemos que vivir. La gente no está dispuesta a perder su posición. Por muy necesitado que tú estés, no está dispuesta a renunciar a su zona de confort. No está dispuesta, hermano.
Las muchas presiones que enfrentamos todos los días quieren desanimarnos para recibir ese milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero tenemos que centrarnos en Jesús. No podemos centrarnos en las personas que no quieren, que no desean, que no tienen coraje, que te ponen impedimentos. Tienes que centrarte en Jesús. Tienes que centrarte en el único que tiene esperanza para cambiar tu presente y transformar tu futuro. El pasado no se puede cambiar, pero sí se puede sanar. El presente es lo único que tenemos en el día de hoy. Mañana no sabemos lo que pasará en la vida. La vida hoy en día estás aquí, pero como hoy tuve que visitar a alguien que está en el hospital enfermita y que no sabemos qué va a pasar. La vida es así. Entonces no podemos malgastar nuestro tiempo con estupideces, con tonterías. La gente cuando se desanima se esconde en el alcohol, se esconde en discutir en la familia, se esconde retirándose del Señor, se esconde no teniendo compromiso con la palabra del Señor, se esconde en pecado, se esconden. Y te quiero decir una cosa, si no peleas la batalla por ti mismo, nadie la va a pelear por ti, a no ser que haya 4 personas misericordiosas en medio de tu camino que te quieran ayudar. Tener coraje, valentía, entereza, tener convicciones, es lo que provoca que nos elevemos al techo y que armemos la de San Cristín, por así decirlo. No te preocupes si causa alboroto por tal de recibir tu milagro, no importa. No importa si la gente te critica o no te critica, que no te importe. Tú lo que quieres es el milagro del Señor. Yo no voy a negociar la bendición de mi Dios para caerte bien a ti o a cualquier otra persona. Voy a abrir el techo y si tengo que poner a toda la gente llena de polvo, que se fastidien, pero yo quiero que Dios me sane. Tenemos que salir de esa comodidad, de esa zona de confort, de estabilidad. Porque en la aglomeración, hermano, no ocurre nada. En la aglomeración no ocurre nada. En la aglomeración sí, estás viendo, observando, pero eres uno más de la ficción, no estás en el campo de juego. Y tú y yo hemos sido diseñados para estar jugando en primera división, para estar en el campo de fútbol metido. No para que otros nos cuenten, sino para vivir de primera mano las maravillas que hace el Señor en nuestras vidas. ¿Quieres ver milagros? Tienes que salir de la aglomeración, tienes que tener mucha entereza y mucha valentía. No importa el alboroto si tienes que tratar de pelear tu bendición. Pero quiero llegar al punto más importante que Dios me hablaba en este momento, en este tiempo para la iglesia. Y es donde realmente quiero que nos enfoquemos. El cuarto milagro, como he titulado la predicación, es el resultado de un esfuerzo conjunto. El cuarto milagro es el resultado de un esfuerzo conjunto. El esfuerzo conjunto es un antídoto contra esta sociedad donde grita: no me interesa tu vida. El esfuerzo conjunto es una conducta donde no quieres entrar en el sistema de Satanás, en este sistema caído donde Satanás gobierna a su ancha y acampa a su ancha. Tú quieres, hermano, te lo vuelvo a repetir. Tú lo que quieres es no ser igual que el resto de la sociedad. Tú quieres ser un hijo, una hija del Señor. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú deseas. Y ese conjunto, ese esfuerzo conjunto, es la capacidad de aceptar, iglesia, de comprender, de trabajar para fortalecer el llamado en la unidad de Dios. En la unidad de Dios. Dios nos ha llamado a estar unidos. Es un estilo de vida cristocéntrico donde mis esfuerzos no se están entregando a mis intereses personales, sino que estamos sirviéndole al Dios que amamos. Estamos sirviéndole al Dios que deseamos. Estamos aceptando de que nuestro estilo de vida tiene que ser el estilo de vida de Jesús,
que vino también a hacer un esfuerzo conjunto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron juntos para que tú y yo hoy podamos estar sentados en esta silla para salvar nuestra alma, nuestro espíritu. Quiere decir que en este mundo hay un espíritu que opera. Y es el espíritu de la división. División en los matrimonios. División en la política. División en la ética. Algunos dicen que lo que está bien está mal, otros dicen que lo que está mal está bien. División de opiniones. División por todas partes. Las sociedades quebrantadas. Todo roto. Y ese mismo espíritu de división que opera sobre el mundo, adivina dónde el diablo quiere infiltrarlo. La iglesia del Señor. Yo doy gracias a Dios porque esta iglesia es una iglesia que estamos unidos, pero yo creo que Dios nos va a unir más todavía. Yo creo que, no sé, palpo en el ambiente espiritual que 2023 va a ser un año de esfuerzos conjuntos, donde Dios va a hacer algo impresionante, y Dios lo va a hacer. Pero quiero decirte algo, al igual que el diablo crea división, el Espíritu de Cristo crea unidad. Si tú estás dividido con tu esposo o con tu esposa, quiero decirte algo, el Espíritu de Cristo trae unidad. Y ahí tienes que lucharlo. Tienes que lucharlo porque esa bendición te pertenece. Si hay una división familiar, el Espíritu de Cristo trae unidad entre padre e hijo, hijos, padres. Hasta te une con la suegra, hermano. Fíjate si Dios hace milagros. ¿Verdad? Había una aglomeración de personas, pero había 4 hombres especiales, hermano. Había 4 hombres especiales. ¿Qué tenían en común estos hombres? ¿Qué tenían en común estos hombres que eran especiales? Tenían en común una actitud de querer ayudar. El corazón de estas personas, de estas 4 personas, muestran bondad. Muestran bondad, hermano. El corazón de estos 4 hombres nos enseña a ser compasivos ante el sufrimiento que otros padecen. ¿Sabes qué? Me encanta ver cómo hombres y mujeres están involucrados en sostener las camillas de los paralíticos espirituales. De gente que está sufriendo, ¿no? El otro día, creo que fue el viernes, estaba comiendo en casa de Amor y Diony, en casa de Diony y Amor. Como siempre, allá también estuve comiendo en casa de José y María. A ver si me invitan otro a comer, hermano. Lo suelto ahí, ¿no? Ya me han llamado por las redes sociales glotón o algo así. Yo respondí que no era un glotón, que era simplemente una persona con un paladar fino, por así decirlo, ¿no? Pero estando en casa de Diony y Amor, yo les pedí a Andrea, a Marta, que estaban ahí en el salón, que pudieran llamar a su hermana que estaba arriba, Elizabeth, y quería hablar con ella. Y le dije, Eli no quería bajar porque no sabía lo que era, pero al final Marta hizo una buena función ahí. Y cuando bajaron, cuando bajó y estaban las 3 en el salón, pues yo la miré y yo le di las gracias personalmente. Y le di las gracias y dije, gracias Andrea, Marta, Elizabeth. Ah, Elizabeth, ¿estás aquí? Yo pensaba que estabas con los niños, por eso no te había mirado. Mírala, ahí la tienes también sirviendo. Digo, gracias chicas porque vosotras tenéis un corazón para servir a Dios. Y os quiero dar las gracias, os quiero animar a que sigáis haciendo lo que estáis haciendo. Porque a mí, como pastor, me alegra ver cómo las personas no son egoístas y se involucran en la iglesia y trabajan en la iglesia y ayudan a otras personas. Y yo le decía, gracias a esto, muchas otras personas son bendecidas, son beneficiadas. Y lo que ocurre cuando tú ayudas a alguien, ¿sabes qué es lo que te aporta? Felicidad. Te aporta un sentimiento de bienestar que no se puede pagar con ningún tipo de experiencia que se pague con dinero, por así decirlo. Es decir, cuando tú ves que estos hombres tenían una actitud de ayudar y vieron cómo este hombre se levantó de la camilla, ¿qué cara tendría esos 4 hombres? Plenitud, felicidad,
contentos. No sé quién, Rubén, me dijo el otro día, no sé quién, no me acuerdo quién era. Ah, sí, José, voy a descubrir el pecado de José, no, broma. Me decía, ayer, Antonio, yo no sé lo que pasa, cada vez que Rubén canta, Dios toca mi corazón y me pongo a llorar. ¿Verdad, José? ¿Que dijiste eso? ¿Ves qué bonito? Lo mismo nosotros estamos aquí que no sabemos qué estamos haciendo, pero el Espíritu Santo está ministrando los corazones y está ayudando. Qué cosa más bonita es poder ayudar a las personas, salir de la aglomeración. El poder ver que quizás José me ha dicho, oye, Antonio, yo te ayudo a arreglar la gotera, y quizás tú pues no lo ves, pero el chico va a estar ahí arriba arreglando goteras, y cuando yo entre y no vea agua por aquí, me ponga contento y digo, bien, estamos libres de cualquier cortocircuito en la persona de alguien, ¿no? Es decir, la unidad, o sea, una actitud de querer ayudar te va a dar a entender, te va a hacer que tu vida pues sea bendecida, porque bendice cuando uno ve que uno ayuda al resto de las personas. Tenía también en común su fe en Cristo. Era tal la fe en Cristo, porque dice que el paralítico fue sanado porque Jesús vio la fe de ¿quién? De ellos. No vio la fe de él, de que estaba en la camilla, vio la fe de ellos. Y con la fe de ellos se produjo el milagro. Porque hay oraciones que nosotros hacemos que ni siquiera otros tienen fe, pero a través de nuestra fe Dios las hace. Y son bendecidos otras personas, ¿no? Así que ellos tenían la fe absoluta, creían firmemente que Jesús podría hacerlo, porque para hacer lo que hicieron, hermanos, tienen que estar muy seguros, porque yo no destrozaría un techo a no ser que estuviera bien seguro de que Dios podría hacer algo. Ellos tenían fe en Cristo. La fe es movimiento, es todo lo contrario a parálisis, es todo lo contrario al estancamiento. La gente quiere que ocurran los milagros en las aglomeraciones, y en las aglomeraciones no ocurre nada. La fe es salir de tu lugar de comodidad, dar pasos de fe, decir, Dios mío, no sé cómo va a pasar, pero yo sé que tú tienes algo que hacer. Y ocurren los milagros. Y ocurren esas señales, y ocurre lo que la palabra del Señor indica, pero no puede ocurrir cuando tengo fe desde el sofá de mi casa, o cuando tengo fe solamente para leer libros de teología o escuchar predicaciones de YouTube. No pasa cuando simplemente tengo fe para lo que me interesa. ¿Por qué? Porque la fe para lo que me interesa no se basa en Cristo, se basa en ti. Entonces la fe no tiene que ver contigo. La fe tiene que ver con Dios. O sea, en tu nombre nada puede hacer. Nada. Nada que tenga que ver con trascendencia eterna. Evidentemente cosas normales sí podemos hacer. Pero lo que tiene que ver con la eternidad no podemos hacer nada si no interviene el Señor Jesús. Y en tercer lugar, otra de las cosas que tienen en común estos 4 hombres que tenemos que aprender es su determinación. Es decir, esa fe fuerte no considera los obstáculos, sino lo que considera es buscar a Cristo. Y hay muchos milagros que no ocurren en nuestra vida, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque estamos falta de determinación. No solamente no hay fe, sino no hay determinación. Es decir, no tienes un rumbo claro, no sabes hacia dónde dirigirte, no sabes dónde enfocarte, no sabes dónde mirar, y esa falta de determinación te hace perder el tiempo en otras cosas en vez de estar enfocado en lo que tienes que estar enfocado. Esta gente estaba enfocada no en los obstáculos, sino en saltar, en atravesar, en reventar todo muro que se pusiese delante con tal de llegar al maestro. Y tienes que ser violento en el área espiritual. No puedes ser un corderito que te escondas porque resulta que me amenazaron, porque resulta que alguien me criticó, porque resulta que no funcionan las cosas así en el ámbito espiritual. Tienes que tener determinación, ir directo y no tener miedo. Y como iglesia vamos a tener que enfrentar muchos obstáculos, pero ¿sabes qué? Que las murallas caen en el nombre de Jesús. Cuando estamos unidos, que caen, hermanos. Que al igual que cae agua, caen murallas espirituales. Y de hecho ya la iglesia está trabajando en un equipo de intercesión y de oración, porque hay muchas murallas que van a derribarse literalmente.
Se van a derribar, literalmente. Y vamos a vivir un tiempo de mucho avivamiento, de mucha bendición, pero también de muchos obstáculos que se van a poner por medio. ¿Y sabes qué? Que yo creo que la cabeza que Dios nos va a dar va a ser más fuerte que cualquier ladrillo que se puedan poner. Porque la vamos a reventar de cabezazo, directamente. Vamos a salir con algún chichón, con alguna herida, pero eso se cae en el nombre de Jesús. Por tanto, dice Salmo 46:2, no temeremos aunque la tierra sea removida. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Es decir, no vamos a temer aunque la tierra sea removida. Esta iglesia, y escúchame bien porque voy a terminar, esta iglesia te necesita. Y te necesita no como un arbolito de pajita, te necesita como una viga. Te necesita. O sea, deja de pensar en ti. Esta iglesia te necesita. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho una familia, pero no una familia normal y corriente. Es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no se despedaza, no se corta. Todo lo contrario, se une. Y nos necesitamos todos. Yo no puedo decir no necesito a mi hermano Juan. Yo no puedo decir no necesito a mi hermana Bea. Yo no puedo decir no necesito a mi hermana María del Mar o a mi hermano Santiago. Yo no puedo decir eso. Los necesito, son parte del cuerpo de Cristo. Y quiero deciros, iglesia, te necesitamos. Es un desperdicio cuando cada parte del cuerpo no hace su función. Porque todos los demás sufrimos. Tú sufres, pero nosotros también. Te necesitamos, iglesia. Necesitamos que estés con nosotros. Necesitamos que pongas tu mano y que te pongas junto con los tres a levantar la camilla de ese paralítico que está entre estas sillas, que está sufriendo, que está batallando en soledad, que está sufriendo por un pecado interno que no sabe cómo enfrentarlo y el diablo está engañando y necesitamos hombres y mujeres que levanten a esa persona y que digan, vamos, como lo hicieron con nosotros, hermanos. Te necesitamos, querida iglesia, porque la última cosa que estos hombres tenían en común, estos 4 hombres, es que estaban unidos. Estaban unidos. Estaban juntos en el asunto. Estaban juntos en el asunto. No iba cada uno para el norte, el otro para el sur, el otro para el oeste. No. Había una necesidad y los 4 estaban unidos. Vámonos. Y a lo mejor me imagino que uno diría, madre mía, Rafi, de verdad vamos a llevar a este paralítico para arriba. Y la Rafi dice, vámonos, que nos los comemos. A esto nos los comemos que nosotros comemos el pan. Vamos a tirarle. Claro, porque en la unidad hay veces donde uno duda, pero para eso están los otros. Mejor son 2 que 1, dice la palabra de Dios. No habla solamente del matrimonio, es un principio de la unidad. Entonces, hay muchos resultados, muchos milagros que se desarrollan cuando tenemos esfuerzos en conjunto. Mari, no sé si me puedes ayudar. Aarón y Hur, ¿lo recordáis? Levantaron las manos de Moisés en alto. ¿Para qué? Para que Israel pudiera prevalecer contra su enemigo. ¿Cuál fue el resultado? Una victoria aplastante. Los discípulos, los apóstoles, los hombres de Jesús, esos hombres que eran imperfectos, pero que tenían una pasión por el reino, se levantaron, llegó el Espíritu Santo sobre ellos y se levantaron y empezaron a predicar la palabra de Dios en unidad, a tal punto que Oasis existe por ellos, por gente que 2000 años atrás no se quedaron en sus casas escondiditos. Millones de iglesias en todo el mundo existen gracias a estos hombres de fe, hombres y mujeres, porque las mujeres también predicaron de Jesús. Por eso el altar de esta iglesia está abierto también para las mujeres que puedan predicar, porque entendemos que Dios usa a cualquier persona, sea un hombre o sea una mujer.
Antes, creo que, no sé si fue Amor o María Jesús, hablaba de cuando Josué tomó la tierra prometida. ¿Y qué es lo que había allí? Un pueblo unido. Un pueblo dando vueltas y vueltas y vueltas y gritando todos juntos y las trompetas sonando y venga y venga y venga. Y cuando dio la orden Dios, las murallas cayeron y conquistaron. Resultado, victoria. Nehemías, ¿cómo fueron construidas las murallas de Jerusalén? Un equipo de trabajo. Hay un equipo. Había esfuerzo en conjunto. Estaban unidos, hermanos. Y las personas que habían sido desechadas, que habían sido exiliadas, echadas de sus ciudades, pudieron regresar a casa. Porque un hombre con un equipo empezaron a reconstruir la muralla de Jerusalén. Y pudieron entrar. Hermanos, esos esfuerzos no te cansan, todo lo contrario, te animan. Ese tipo de esfuerzo no lo puedes asociar a un esfuerzo que cansa, sino te anima. Te anima a continuar haciendo el bien. Te anima a decir, todavía hay muchos más milagros que Dios quiere hacer. Entiendo de que solamente ocurran los milagros de esta forma porque Dios tiene su forma de trabajar y nosotros tenemos que adherirnos a la forma en la cual Dios trabaja. Es decir, que creo que este 2023 va a ser un año de unidad y ese trabajo de unidad va a ser recompensado con muchos milagros. Muchísimos milagros que están a punto de llegar, ¿no? Todos estos hombres quedaron totalmente satisfechos. Había una sensación de bienestar por haber contribuido con el bien, por hacer el bien. Y cuando nosotros hacemos esto, provoca un dulce sabor en nuestros paladares. Cuando tú te enfocas en el reino, cuando tú dejas de enfocarte en la gente, y cuando digo en la gente no me refiero en la necesidad de la gente, sino me refiero a gente que está simplemente en aglomeraciones. Cuando tú te enfocas en Cristo, cuando tú te enfocas en la misión, en el llamado, en el propósito por el cual Dios nos llamó, la vida es mucho más llevadera. Y cada cosa que hacemos bien provoca alegría y felicidad. No hay nada más bonito que ver a una vida reconciliada con el Señor, porque hemos podido aportarle una palabra de aliento. No hay nada más bonito que dedicar tu juventud para servir al Señor, o tu no juventud, porque mucha muerte espiritual tiene que ver con aglomeraciones, pero la vida del Señor es movimiento de su espíritu, es un mover contigo. Y hoy Dios te pregunta, ¿deseas ser de esos que se esfuerzan en conjunto? ¿Tú deseas ser de esos que provoque que con tu ayuda otros reciban un milagro? Te voy a contar un secreto y termino con esto. Tu milagro va a llegar. ¿Sabes cuándo va a llegar? Cuando te ocupes del Señor. Cuando te enfoques en el reino. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Tu milagro llega cuando te ocupas de la gente. Cuando pasas y en tu espíritu Dios pone, ayuda a tal persona, levántala y no mira hacia otro lado. Cuando extiendes tus manos para hacer iglesia. Cuando en vez de venir simplemente un domingo aquí, a lo largo de la semana estás llamando, estás conversando, estás mandando mensajes con versículos, estás pendiente de uno y de otro. Hace muchos años, Santiago, ¿me puedes pasar ese cuadro, por favor? Hace muchos años, alguien me regaló este cuadro. Según me dijeron, el que me lo regaló, solamente había 2 en el mundo. Tallado a mano.
No sé si lo puedes ver. Sufrimiento. Sufrimiento. No sé si estoy marcándolo bien, pero sufrimiento. La gente sufre. La gente está al borde del precipicio. Y de arriba sale la mano de Dios. Pero hay alguien en medio. Y esa persona que está en el medio eres tú y soy yo. Porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos un ministerio, todos nosotros, y es el ministerio de la reconciliación. Es decir, llevar a Jesús al que está desesperado. Mi pregunta es, ¿cuánta gente hoy necesita que alguien los apoye? Pero también, ¿cuánta gente necesita hoy descubrir que su propósito va mucho más allá que simplemente trabajar? ¿Cuánta gente necesita descubrir de que haciendo el bien podemos ir más lejos? ¿Cuánta gente necesita entender de que en Dios, la vida se lleva más liviana? ¿Cuánta gente hoy en Oasis puede comprender y entender de que la iglesia no es un club social donde venimos simplemente a recibir, sino que venimos a cumplir con la función, el dar? Por eso decimos, hermanos, cuando ustedes vean chisme, críticas, en amor se tiene que frenar. Cuando vean a un hermano haciendo las cosas indebidas, en amor se tiene que abrazar y corregir. ¿Por qué? Porque nosotros somos agentes que provocan milagros, como estos 4 hombres. Somos agentes que provocan milagros. El milagro lo hace Dios, pero nosotros llevamos a la gente a Jesús. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, no molestes al maestro. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. No, y que hacia el otro, más alboroto y más alboroto, hasta que Jesús frenó. ¿Qué quieras que haga contigo? Que recobre la vista. Muy bien. Y Dios tocó. No tengas miedo a alborotar a las masas. No tengas miedo cuando la gente se vuelva contra ti por hablar de Jesús. No tengas miedo cuando te critiquen simplemente porque alguien te tenga envidia. Sigue en el camino que el Señor te ha marcado. Porque el bien que podemos hacer es tan grande que merece la pena romper los obstáculos con la cabeza con tal de ver a muchos sanados, muchos restaurados y muchos levantados. ¿Amén? Puedes ponerte ahí de pie donde estás en esta hora. Querido Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Dios mío, porque tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿cuántos paralíticos emocionales, espirituales podemos estar aquí en el día de hoy, Señor? Personas que necesitamos que nos den un empujón, que nos lleven a tu presencia, Dios mío, que en vez de señalar puedan llevarnos, Dios mío, a ese techo, aunque sea destrozado, Dios mío, por tal de tener un encuentro contigo. Yo te ruego, Dios mío, que en este año 2023 ya estoy profetizando sobre el año que viene, que será el año de la unidad. El año donde veremos milagros, no por gente individual, sino por una iglesia unida, mi Dios. Y lo vamos a ver, Señor. Lo vamos a ver porque yo creo que aquí hay muchas personas con hambre y con sed de ser parte, de jugar en la primera liga, de entrar en primera división, Señor. Yo creo que hay mucha gente que tú has llamado, Dios mío, aquí. Es más, todos los que estamos aquí hemos sido llamados por ti, Dios mío. No hay acepción de personas para tú. Padre, yo te pido, Señor, que tú pongas este mismo espíritu en nuestros corazones. Y algunos pensarán, ¿y cómo hago si soy nuevo? ¿Y cómo hago si estoy en mi situación? No es tan difícil, Señor, tomar simplemente el ladito de una camilla y levantarla. Señor, simplemente son mentiras que el enemigo quiere meter en nuestras cabezas para obstaculizar tu milagro. Y Padre, te amamos con todo nuestro corazón y queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo en conjunto, un esfuerzo que va a traer mucha vida a muchas personas.
Padre, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias por ello, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.